Este es el informe que no queríamos hacer. La verdad es que esta semana es la semana de las malas noticias, la semana donde la cosa no anda bien, donde todos esos miedos se concretizan, que son, bueno, las lesiones, faltando tan poquito para el Mundial, 40 días y bueno, empiezan a haber lesionados, problemas musculares, esas cosas y bueno, todo el mundo se asusta porque ahora no hay tiempo. Cualquier lesión ahora te deja fuera del Mundial y la cosa se complica. Así que bueno, Lautaro jugó un gran partido, hizo un golazo, dio un pase para el empate 3-3 en Barcelona. Y estoy con la camiseta de él, así que la camiseta espectacular, la podés conseguir en Pro Jersey Shop o la que vos quieras. Así que al final del video, en la descripción tenés el link y al final del video cómo tenés que hacer para poder comprar la tuya. Bueno, vamos entonces al semáforo. Enzo Fernández sigue espectacular, jugando buenos partidos. Benfica empató de local y de visitante con PSG. Dos partidos muy interesantes de Enzo Fernández, importante. Lautaro Martínez haciendo el gol, dando pase, volviendo a amigarse con el gol. Titular absoluto en la Inter, el principal nombre del equipo, así todo perfecto. Lisandro Martínez, también en el Manchester United, muy bien, a pesar de la goleada increíble que se comieron con el City, que no fue culpa de él. Juega todos los partidos, juega muy bien, se está destacando, ya dejó atrás todas las críticas que le hicieron porque él es petizón, o sea, 1,70 m para un defensor es poco. Todo el mundo lo criticó mucho por eso en Inglaterra, pero ya ha dejado atrás las críticas, ha mostrado que a pesar de ser petizo es un gran defensor y la hinchada lo empieza a querer, ya empiezan a correr su nombre, o sea, está muy bien. Otro punto muy positivo es McAllister, titular absoluto y con muy buen nivel en su equipo. Obviamente es un equipo de mitad de tabla, un equipo que pelea para no descender y hacer algo más, entonces no se destaca así, pero él juega bien, es titular inamovible y tiene buenos partidos, buenas puntuaciones, buenos números, la verdad que bien. Cuti Romero, lo positivo de Cuti es que es titular inamovible y está jugando con continuidad. Viene jugando todas las fechas de la Premier League, viene jugando todos los partidos de la Champions League, jugó en el empate del Tottenham, jugó el fin de semana también por Premier, así que viene jugando y eso es bueno porque preocupaba un poquito, viste, que por momentos faltaba y qué sé yo. Así que todo bárbaro con Cuti. Ángel Correa tuvo una buena semana, jugó de titular el fin de semana, hizo 2 goles en la victoria del Atlético de Madrid por la Liga Española y ahora en la Champions League jugó también de titular, un partido discreto. El Atlético de Madrid está muy complicado en la Champions, pero él empezó a ganar minutos, algo que nos tenía preocupado porque no venía jugando. Bueno, ha metido 180 minutos, ahora 2 partidos de titular seguido y en buen nivel, así que positivo. Otamendi sigue en lo alto, jugando todos los partidos en Benfica en buen nivel, buen ritmo, partidos en serio, o sea, ha jugado contra Mbappé, contra Neymar, contra Messi, así que bien, todo perfecto ahí. Julián Álvarez no ha tenido grandes partidos, pero viene entrando, por ejemplo, esta semana en la Champions. Pep Guardiola le dio descanso a Haaland y lo puso a Julián de titular. No tuvo un buen partido, empataron 0-0 en Dinamarca contra el Copenhagen, pero bueno, es eso lo que se hace falta de él, que tenga ritmo, que sume experiencia en el fútbol europeo para llegar al Mundial ahí con toda. Así que está perfecto. Guido Rodríguez, que es un tipo que yo ya he dicho en los videos que no me gusta demasiado a mí, pero la verdad que hizo un gol frente a la Roma por la Europa League durante la semana, el gol del empate. Y después ha jugado en el fin de semana también un buen partido en su equipo, en el Betis, así que viene jugando, está levantando, eso es positivo. Y lo mismo que Tagliafico en el Lyon, también viene jugando todos los partidos, titular inamovible, sumando ritmo, haciendo buenos partidos, así que perfecto. Los que están atención, una luz amarilla que preocupa un poco. Bueno, todo el mundo se asustó cuando Messi contra el Benfica la semana pasada salió, pidió salir el cambio por una molestia. Le dijimos, uy, Dios mío, que no sea nada, ya prendimos vela. Qué sé yo, el fin de semana decidió no jugar para cuidarse. Tampoco jugó esta semana contra el Benfica de local por la Champions. O sea, 2 partidos descansando para ponerse bien. Así que bueno, pero no es nada serio, no está lesionado, nada, es solo una molestia que la está llevando bien, casualmente porque se viene el Mundial, así que perfecto, no esa para prestar atención, pero no hay nada grave ahí. Acuña también llegó San Paoli al Sevilla, que era un desastre, jugaba muy mal. Primer partido de San Paoli en el Sevilla el fin de semana,
un empate, jugó de titular. Ahora por la Champions de nuevo empate contra el Borussia, jugó de titular. No ha tenido buenos partidos, fue sustituido, está peleando ahí con Alex Telles, el lateral brasilero. Entre los dos se pelean el lateral izquierdo, perdón. Y a veces a Sampaoli le gusta jugar contra defensores, así que como Ale. Bueno, Nico González en la Fiore volvió a jugar. Después de la lesión ha vuelto, pero juega como suplente, entra en los últimos minutos. Se comió 4-0 con la Lazio, la Fiore, viene mal. Y él entró en el entretiempo, no pudo hacer nada. Qué sé yo. Por eso la línea, lo positivo que ha vuelto a jugar, lo negativo que el nivel de su equipo y de él no es muy grande y encima no es titular, entonces se complica. Paredes, la verdad que preocupa, Leandro Paredes en la Juventus, porque la Juventus está muy mal. Perdió en Israel perdió contra un equipo de Israel en la Champions, está prácticamente eliminado ya en la fase de grupo de la Champions. En el campeonato italiano está yendo mal también y Paredes no está jugando bien. El equipo no juega bien, ¿no? Nada funciona en la Juve, Paredes tampoco. Así que bueno, preocupa porque por el nivel, ¿viste? No tenemos un 5 que no sea él y necesitamos que esté entero. Pesela fue expulsado el fin de semana en su equipo. Es suplente en la selección, pero bueno, necesitamos tener defensores confiables. Un nivel más o menos, no es un tipo que me convence mucho. A Montiel yo lo había puesto en la gira en rojo, ahora lo subí a amarillo. Y mucha gente ha reclamado por qué Montiel, qué pasa con Montiel y qué sé yo. Bueno, la verdad, con Montiel es la siguiente. Sampaoli llegó, el primer partido en el fin de semana jugó de titular como lateral derecho. No tuvo un buen partido de nuevo, así como con la selección tampoco tuvo un buen partido. Le falta ritmo, hace mucho tiempo que no juega, entonces siente la falta de continuidad. Y ahora, por la Champions, Sampaoli ya decidió poner línea de 3. Y con línea de 3 Montiel no jugó, ni como tercer central, ni como ala por derecha. Así que fue al banco, entró en el segundo tiempo, o sea, al minuto 90, cuando faltaba 2 minutos para terminar el partido. Entonces, no está claro si va a ser titular o no. El partido que jugó tampoco lo hizo a un gran nivel y bueno, qué sé yo. Ojalá que levante porque lo necesitamos. Dima, eso sí que fue lo que nos ha asustado por completo a todos. La verdad que la lesión de Di María preocupa muchísimo porque yo esto lo he dicho muchas veces. Cuando hablamos de Di María, para mí uno de los defectos que tiene la selección es que nos falta un suplente para Di María. Obviamente que no del nivel de Di María, no hay suplente del nivel de Di María, pero un tipo que tenga velocidad y gambeta, que se caracterice por eso, por gambetear, por velocidad, por desequilibrio individual. No tenemos, porque Dybala, Papu Gómez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, son todos jugadores que juegan más con la pelota en el pie o que hacen otro tipo de jugadas, pero no son los jugadores que se caracterizan por gambetear. Y bueno, la alternativa es Ángel Correa, pero es mucho menos que Di María. Y bueno, encima Di María con este problema muscular y bueno, esto ha sido una noticia muy negativa, pero te quiero decir que no es tan negativa. ¿Por qué? Faltan 40 días para el Mundial. El desgarro ya se hicieron los estudios, ya se sabe que es una lesión muscular de chiquita de 21 días, 3 semanas. Bueno, 3 semanas, todavía le va a quedar 2 semanas ya 100% recuperado físicamente. 2 semanas para agarrar ritmo, entrenar, ponerle fuerza, ponerse bien. Con esto ya se terminó Juventus. En su cabeza puede dar vuelta a la página, pensar solo en el Mundial y ponerse a vaciar la mente, tranquilizarse, enfocarse y hacer una preparación de 40 días especial para llegar 100% al Mundial. Entonces, en el tiempo fue positivo, porque ahí ahora la Juventus, con todas las presiones, con todo lo mal que está Juventus y qué sé yo, bueno, como él se lesionó, ya no necesita pensar más en eso y ahora puede pensar en la selección y en ponerse bien para estar bien en el Mundial. Desde lo negativo, obviamente, la lesión preocupa muchísimo y encima es la segunda lesión. Llegó la Juventus y en 3 meses ya 2 lesiones musculares y ay. Pero bueno, es lo que hay. Ojalá que se va a recuperar bien y ojalá que en el Mundial esté bien físicamente y que no le pase de vuelta, lo que es un tema porque en el Mundial son 7 partidos en un mes, como le pasó en 2014. Le puede volver a suceder. Él tiene realmente un tema ahí con la cuestión física, pero bueno. El tema de Dybala,
ya es una cuestión distinta. Dybala está prácticamente afuera del Mundial. ¿Por qué? Porque Dybala, la lesión de él es más seria. Es una lesión que puede llevar de 4 a 6 semanas. Entonces ahí ya estamos hablando de los 40 días. Podría llegar con el alta médica al inicio del Mundial, al 20 de noviembre, teniendo el alta médica. Pero sin haber jugado un minuto y sin haberse entrenado durante 40 días. O sea, futbolísticamente, sí, parte física, sí. Entonces, con alguien que ya tiene un histórico de lesiones, con alguien que ya el nivel no termine de convencer, que en la selección en los amistosos contra Honduras, Jamaica tampoco jugó porque también tenía una molestia. ¿Qué haces? La verdad que lo de Dybala es complicado y habrá que ver cómo va a ir evolucionando estas 2 primeras semanas y qué sé yo, hasta el 1 de noviembre por ahí. Pero Dybala en la Roma antes del Mundial no va a volver a jugar, solo va a jugar el año que viene en la Roma y habrá que ver. ¿Será que Scaloni lo lleva al Mundial así? Me interesa saber qué es lo que vos opinás. ¿Vos creés que Dybala, sin jugar más ningún minuto, llegando, recuperándose ahí, o sea, teniendo el alta médica ahí, el día de la inauguración del Mundial, el 20 de noviembre, ¿vos creés que tiene que ir al Mundial? ¿O sacamos a Dybala y entra otro en su lugar? Es un tema, es un tema y me gustaría saber los comentarios de ustedes, así que pongan en los comentarios. Para mí, sinceramente, yo no creo que Dybala no va al Mundial, no tiene que ir porque termina no siendo garantía, qué sé yo, ¿no? La verdad que es complicado. Perder un jugador es difícil, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y los otros jugadores, básicamente solo para decir, Joaquín Correa tiene una molestia, pero no es nada serio, así que no jugó el último partido, pero va a volver a jugar. Ezequiel Palacios tiene una lesión un poquito más seria y ya no llega para el Mundial, ya estaba afuera, pero por si algo faltaba encima se lesionó, así que totalmente afuera Ezequiel Palacios. Y De Paul, bueno, Rodrigo De Paul, y con esto terminamos el video. Es un tema preocupante. Hoy fue silbado cuando entró en el Atlético de Madrid en el partido de la Champions. La verdad que está todo el mundo muy enojado con él porque se ausentó, por todos los quilombos extracampo que ha tenido y porque en la cancha no juega bien en el Atlético de Madrid, así que preocupa porque va a tener pocos minutos en bajo nivel y con la confianza ahí abajo, cómo llega a la selección, qué sé yo. Así que lo de De Paul es un problema, no gusta. La noticia positiva es que tenemos a Enzo Fernández para entrar si es que hace falta. Así que bueno, gente, esto fue el informe de esta semana. Pongan en los comentarios y no se olviden, si les gustó, por favor compartan, suscríbanse, den su like y todo el tiempo estamos subiendo videos e información sobre la selección argentina. Esta camiseta o cualquier otra te la podés comprar en Project Shop. Mira, gente, les quiero presentar Project Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, de en serio, La camiseta de Messi de la selección, igual a la que yo tengo puesta acá, mira, con la que Leo fue campeón en el Maracaná. Ahí, 1 de julio, Maracaná, final de la Copa América, el número 10 de Leo. Una cosa espectacular, una locura, mira acá el parche de los brazos. No, una cosa sensacional, la calidad de estas camisetas son un vicio, son espectaculares. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Project Shop, anda y míralo ahora.